les, les doy la... Hola, mi hermano, buenos días. La buena noticia y triste noticia que estamos terminando ya el capítulo de José, ¿verdad? Todo lo que era la historia de José todo este estudio nos ha llevado a una grandiosa, a un grandioso descubrimiento. Y yo espero que todo este estudio que hayamos visto en todas las semanas anteriores, pues, haya sido de edificación para nuestra vida. El objetivo de que vengamos a la escuela, yo siempre les digo eso, es que aprendamos y pongamos en práctica lo aprendido. Amén. Porque no tiene sentido que vengamos a la escuela y nada más cuando ya salgamos y a mediados de semana, pues, ya se nos haya olvidado todo, ¿verdad? Como cristiano no es correcto, ¿verdad? Vamos a solo hablar del tema anterior, a tocar nada más el tema, no vamos a repasarlo, pero sí solo vamos a hablar de lo que mi hermano Roberto estuvo dando la semana pasada, y se trataba de lo que era la trampa de la amargura, ¿verdad? Y la amargura, acuérdese, hacía estrago o hace estragos en la vida de un creyente, de las personas, y más aquellos de que no han podido sacar eso, y es una lucha constante que nosotros tenemos, pero que nosotros tenemos que ser todavía más fuerte en la palabra, junto con la palabra de Dios, para que nosotros podamos hacerle frente a esta situación, ¿verdad? Ahora lo que nosotros vamos a ver es la trampa de la culpa y el rencor. La trampa de la culpa y el rencor. Lo vamos a ver en Génesis, estamos siempre en Génesis, pero ya estamos en Génesis 50. Vamos a ver de los versículos del 15 al 21, ¿verdad? La idea central es: solo podemos avanzar cuando aceptamos el perdón de Dios. Solo nosotros vamos a avanzar cuando aceptamos el perdón de Dios, ¿verdad? Ok, yo quiero empezar con una pregunta: el perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Qué nosotros entendemos por perdón? ¿Cómo nos beneficia y cómo nos afecta el perdón? Si alguien podría decirnos algo a través del perdón. Es una palabrita de 6 letras, pero es muy, muy profunda en cuanto a lo que es el significado que tiene que darnos a nosotros, ¿verdad? O si no, pues yo les puedo decir, ¿verdad?, lo que es el perdón. Mire, hermano, pedir perdón muchas veces para nosotros es muy difícil. De hecho, es tan difícil que a veces esquivamos o evadimos pedirle perdón a una persona. ¿Y por qué es tan difícil pedir perdón? Porque nuestro orgullo no lo permite. Somos muy orgullosos. Entonces, cuando una persona está llena de orgullo, no va a dar cabida a que yo me haga humilde, porque va a ser todo completamente lo contrario. El orgulloso se jacta, el orgulloso se crece, el orgulloso siempre va a estar diciendo, pensando de que ¿por qué lo va a hacer él? Porque él va a decir: no, yo no tuve la culpa, yo tengo la razón y no lo voy a aceptar, entonces yo no estoy dispuesto a perdonar, ¿verdad? Por eso esa es una trampa. Y lo que hablábamos de la semana pasada, ahí es donde el no pedir perdón hace que la persona se llene de amargura. Se llene de amargura completamente. ¿Y qué va a provocar la amargura? Hermano, que su vida no va a andar bien, usted va a andar siempre mal, su temperamento no va a ser el adecuado, su forma de cómo usted responder ante cada situación, en el trabajo, en la familia, en la casa, no va a ser bien, no se va a ver bien, no se va a oír bien. Entonces, esos son los estragos que hace, ¿verdad? Ahora, para el verdadero cristiano, mi hermano, es una cuestión de obediencia, el perdón, ¿verdad? El perdón va a ser una cuestión de obediencia. Hermano, si alguien me busca lo que es
Efesios 4:32, por favor. Alguien que me busque Efesios 4:32. Y otra persona, hermano Roberto, si usted me busca Marcos 11:25, por favor. Marcos 11:25. Y alguien que me busque Efesios 4:32. Iniciamos con Efesios 4:32. Estamos hablando de que el verdadero cristiano, para el verdadero cristiano, el perdón es una cuestión de obediencia, porque no va a ser por nuestra propia fuerza que nosotros vamos a poder superar ese momento, esa etapa o esa situación, ¿verdad? ¿Alguien que lea Efesios 4:32? Amén. Sí, hermano. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Si se fijan, es un mandato. Antes de que nosotros podamos hacer algo que no esté en contra de lo que es la obediencia, tenemos que ver y analizar lo que el Señor nos dice en su palabra. Tenemos que ser benignos, perdonadores y amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Es completamente lo que nosotros deberíamos de hacer y buscar. A ver, hermano, Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amén. Mire, hermano, mire qué importantísimo es esto, hermano. Mire qué importantísimo. Hermano, para que un perdón sea genuino, completo y sea para la gloria del Señor, un perdón no va a ser salido de nuestro corazón pecador y sucio. El perdón tiene que salir puro y sincero, pero con la ayuda de Dios. Así es que nosotros podemos alcanzar el verdadero perdón y buscar ese verdadero perdón para otra persona. ¿Por qué, mi hermano? Porque mire, cuando usted perdona a una persona o cuando usted le pide perdón a otra persona, sus cargas, el peso de la amargura que usted cargó por mucho tiempo, que usted llevó por mucho tiempo dentro de su corazón, se va a liberar. Se va a liberar, créalo que sí. Tanto se va a sentir libre de peso el que pide perdón como el que ha perdonado, ambos. Y eso es bonito, y ahí es donde entra la misericordia del Señor, la compasión de Dios. Porque por eso es que nosotros tenemos que ser compasivos con nuestro prójimo, misericordioso con nuestro prójimo. ¿Por qué misericordioso? Porque Jesucristo fue misericordioso con nosotros. Y Él lo es misericordioso todo el tiempo. Esa es la manera en que nosotros podemos ver. Y es que la única forma correcta de que nosotros podamos alcanzar el perdón es a través de Dios, ¿verdad? Ahora, hemos estado estudiando la historia de José por mucho tiempo. Le hemos estado por 5 semanas consecutivas. Y nosotros lo que podemos ver es que José tenía razón de estar enojado. José tenía razón de que él estuviera con amargura, con rencor en su corazón por lo que le habían hecho sus hermanos. Él tenía mucha razón. Pero también nosotros podemos ver en esta historia que los hermanos de José también ellos no sentían temor rencor. Lo que los hermanos de José sentían era temor. Y era evidente, uno podía haber tenido rencor y el otro podía haber tenido temor, pero con justa razón, por lo que ellos habían hecho, ¿verdad? Eso era de que sus hermanos, a ellos también, ellos sentían esa parte de culpa por dentro, por lo que habían hecho. Nosotros vamos a ir viendo y lo hemos visto, de que ellos, a medida que se desarrollaba la historia y se desarrolla la historia, nosotros vemos de que ellos lo admiten, ellos lo van a admitir, ellos van a admitir ese temor, y eso es lo que nosotros vamos a ver acá. Cuando el perdón es otorgado de manera sincera y completa, sucede algo maravilloso, y era lo que yo les decía. Ahí es donde sucede que nosotros seamos
misericordiosos y compasivos, así como nuestro Señor lo fue con nosotros. Ahí es donde sucede de que sus cargas se liberan. Nosotros nos quitamos ese peso de encima, nosotros nos quitamos esa carga de encima, porque no hay cosa más bonita es cuando usted se dirige a una persona, a una persona que tal vez usted le hizo daño o que esa persona le hizo daño, y aunque usted sepa que usted no tuvo la culpa, usted vaya y le pida perdón. ¿Sabe por qué te pido perdón? Porque yo te he estado odiando, porque yo he sentido mal, yo he pensado mal en ti, yo te he sentido como una espina, y porque así es, la amargura es como una espina, hermano. Es como una espina que cada vez que vienen esos recuerdos a la cabeza, está hincando el corazón, te está hincando y te está taladrando y te está recordando de lo que te hicieron, y entonces uno se llena más de amargura, ¿verdad? Eso es lo que dice. Ahora que vamos a ver lo que es, si alguien por favor lo que me lee, lo que es Génesis 50 del 15 al 18. Génesis 50 del 15 al 18. Amén. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, tu Padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Amén, gloria a Dios. Hermano, póngale mucha atención a lo que el hermano acaba de leer ahorita. Mire, veamos en el versículo 15 y nos vamos a visualizar en lo que son estas palabras en esta oración. Quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Acuérdense, los hermanos sentían ese temor, como le digo. Ellos sentían ese temor. Y lo que estaba pasando es que como el padre de José había muerto, entonces es que ellos no se sentían seguros y decían, oh vaya, es que ahora que estando en vida nuestro padre, teníamos la protección de él, pero ahora que nuestro padre se ha muerto, entonces ahí sí, José seguro no nos hacía nada porque mi papá estaba vivo, nuestro padre estaba vivo, pero ahora que se murió, él sí se va a vengar, él va a tomar venganza. Eso era lo que ellos sentían en su corazón. Por eso es que yo le decía, ellos sentían la culpa dentro de ellos y los abatía esa culpa. Ellos siempre entre ellos vivían diciendo, no, es que mira, no hubiéramos hecho esto, no le hubiéramos hecho esto, no hubiéramos actuado de esta manera, pero ya no podían hacer nada, lo habían hecho, habían pasado tanto tiempo que lo habían hecho. Entonces ellos estaban diciendo, no, pues ahora sí vamos a tener que pagar lo que nosotros hicimos. Y aquí tal vez hubieron muchas preguntas entre ellos. ¿Será justo que José se vengue con nosotros? Algunos de ellos dijeron tal vez que sí, que no. Pero me imagino que los orgullosos, como yo le decía, el corazón orgulloso es el que no mira y no acepta. Algunos de ellos, porque habían de ellos, ¿verdad?, que eran muy orgullosos y ellos no podían aceptar eso. Algunos de ellos no lo aceptaban, ¿verdad? Mire lo que ellos dijeron. Esto no es, yo estaba viendo en todo, ¿verdad? Y investigando esto. Las palabras que ellos van a decir a continuación no está escrito en la Biblia. Es supuestamente lo que el autor dice es que tal vez ellos lo pudieron haber pensado. Porque dice, mire,
tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad. ¿Ve? Entonces, ellos en su temor, ellos estaban, como quien dice, estaban artificiando, estaban haciendo una idea de que para que José no se vengara, para que ellos salieran inocentes, para que ellos no tuvieran que pagar, ¿verdad? La venganza de José, le dijeron, ¿sabes qué? Mi papá dijo esto antes de morir. Mi papá fue el que dijo, pero la Biblia no nos menciona que Jacob haya dicho eso, ¿verdad? Ellos dicen nada más, te ruego que perdones la maldad, así diréis. Ese así diréis, se presume que supuestamente los hermanos hayan mandado al menor, a Benjamín, ¿verdad? Porque ellos mandaron un mensajero primero, ellos mandaron de que para que él viera. Esto pasó como cuando igual Esaú, ¿verdad? Con su hermano, que siempre mandaba mensajero para que apaciguara la ira de su hermano. Se encontró al uno, se encontró al segundo, se encontró al tercero mensajero y le decía, mi hermano te manda esto, te envía esto, pero era para apaciguar la ira. De esta manera así estaban haciendo los hermanos con José. Ellos mandaron un mensajero para que apaciguara un poco la ira y le dijera, no, ¿sabes qué? Mi papá fue el que nos dijo esto. Mi papá fue el que antes de morir, esa fue su voluntad. Por favor, respétala, ten presente lo que él había dicho, ¿verdad? Ahora dice, mire lo que ellos dicen, mire qué inteligente que eran, Lo que dice en el versículo 17 dice, y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. La maldad de los siervos ahí sí, entonces ellos están reconociendo de que lógicamente el Dios de Abraham, de Isaac, ¿verdad? Y lógicamente de su abuelo y de su bisabuelo, que en nombre que ellos eran siervos de ese mismo Dios, y porque eran siervos de ese mismo Dios, es que para que tuviera misericordia de ellos, para que ellos pudieran alcanzar la compasión de José, ¿verdad? Dice, y mire lo impresionante de esto, y dice, y José lloró mientras hablaban. Yo me imagino de que José estaba llorando al oír a sus hermanos hablando de la manera que ellos habían mandado la razón cuando él estuvo con ellos, que sí estuvo con ellos, porque sí se hablaron, se confrontaron, ¿verdad? Yo me imagino que José lloraba porque aún ellos sentían ese orgullo dentro de su corazón, ese orgullo que no hacía más que todo reflejar el gran temor que ellos sentían, pero que a la vez no daban paso a reconocer de que ya José había olvidado eso, ya José lo había perdonado de corazón. No era un perdón superficial, era un perdón profundo, genuino. Como yo le decía, podemos nosotros, las personas, fingir un perdón, pero ¿qué pasa cuando nosotros fingimos un perdón? Cuando nosotros fingimos un perdón, la amargura siempre queda dentro. ¿Por qué? Porque nosotros nada más lo estamos haciendo de los dientes para afuera, pero por dentro siempre va a estar esa espina y siempre se va, nosotros decimos enraizar, se va a profundizar, se va a meter, se va a acumular. Y eso era lo que los hermanos de José habían hecho por mucho tiempo, ¿verdad? Ellos seguían guardando eso. En cambio José no, ya José lo había perdonado. Y entonces por eso es que José lloraba al ver lo que todavía sus hermanos sentían, pensaban, ¿verdad? De que él iba a hacer. Mire lo que dice el versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. ¿Sí se acuerdan de lo que cuando en Génesis 37, 7, 9,
Él les había hablado del sueño y se van a postrar de mí y ustedes aquí, y entonces empezaron a burlarse de él. Aquí se estaba cumpliendo la profecía, lo que José le había dicho. Y dice, y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos, todo, completamente todo, completito, tal y como él se lo había profetizado, así sucedió, así estaba sucediendo. Mire, para que nosotros perdonemos a una persona, mi hermano, déjenme decirle esto, mire, porque esto tiene que ser muy importante. Para que nosotros perdonemos a una persona, tiene que haber una disposición de uno. Tiene que haber una disposición de uno. Si no hay una disposición de uno, ahí es donde nosotros podemos ver de que el orgullo está por encima de lo que usted tal vez pueda pensar. Porque tal vez usted lo va a pensar, voy a ir con el hermano que me hizo daño y lo voy a poder perdón. Usted tuvo el pensamiento de hacerlo, pero ¿qué? Usted tuvo la disposición de hacerlo, pero su orgullo por dentro le va a decir, no, ¿sabes qué? Es que tiene, no, espérate. Tienes que esperar que él venga, porque tú no le hiciste nada. Recuerda, tú eres inocente. Tú no mereces que hagas esto, no te humilles. Espera que él lo va a hacer. Y entonces pasa el tiempo y pasa. ¿Sí, hermano? Acordémonos que el perdón es reconstruir la relación, Así es. hacer la relación de nuevo, que es lo que Jesús nos enseñó. Él se dio todo Así a es. sí mismo para el perdón de quién. Así es, correcto. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Pero si nosotros perdonamos de la forma en que tú lo estás explicando, en decirle, hay que buscar a la persona, aunque nosotros sabemos que no podemos esperar que ellos vengan a nosotros tenemos que ir a ellos. Y porque necesitamos restablecer la relación, pero restablecer la relación, que ese es el objetivo principal del perdón, puede haber orgullo de ambas partes. ¿Por qué? Porque entonces yo perdono, ok, porque yo recibí todo el mal, correcto, está bien, como José tenía derecho, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer nosotros es doblegarnos nosotros también, nosotros mismos, No, sí, claro. pero en totalidad, Sí. no a medias, porque entonces lo que pasa es de que lo que pasa es de que en nuestro propio orgullo tampoco nos lo va a dejar hacer, Sí. ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como humanos? Porque lo he visto, lo hemos experimentado, es de que sí, nosotros ya le pedimos perdón, pero lo olvidamos. Ya le pedí perdón, ya, con eso es suficiente, y ahí se quedó la relación durante años. Y jamás pudo, no hubo una conexión de relación de nuevo, no, ahí se quedó. No, yo ya los perdoné, ya ni me acuerdo de eso. Todavía hay cierto orgullo, porque Sí. ni me acuerdo de eso, ahí lo dejé, Ah, sí. pero tienen 20 años de no hablarse. Así es, claro que sí. Y sí, es verdad. Sí, hermano. Son dos cosas que vemos rápidamente. No sé si en el lenguaje de ustedes o de cada nación a veces uno dice, te juro por Dios que yo no fui. Y eso es similar a lo que están diciendo, pero en la forma que dice ellos, que perdonas a los siervos del Dios de tus padres. Es como que ponerme a Dios de mi escudo. Porque cuando Sí. nosotros decimos, te juro por Dios, que así fue, nosotros ponemos a Dios de escudo. Y el otro también cuando dijeron que su padre dijo eso, ¿cuántos de nosotros cuando vivimos en la familia, cuántos de nosotros cuando hicimos algo mal y nosotros no tenemos la capacidad de arreglar ese mal y llegamos con nuestros hermanos, mi papá me dijo que arreglaras esto, le ponemos de escudo a nuestros padres para que el otro hermano lo hace, y es similar lo que hacen ellos para que se sienten esa seguridad de que hay alguien que los está protegiendo. Y hermano, eso lo pasa mucho. No sé si ustedes han visto pleitos entre familiares que cuando papá se murió y empiezan a pelear sobre herencias. Para yo estarme seguro de que voy a agarrar un poco, es que mi papá me dijo a mí y usted tiene que cumplir, como dijo el hermano, los últimos deseos de mi papá. ¿Ve? Casi similar lo que ellos hacen. Así es. Tal vez no en la forma eso, pero la idea da que
que nuestro Padre dijo que nos perdonas. Así es. Y acuérdese algo de todo esto, de las dos opiniones que usted acaba de dar. Yo cuando inicié dije, ¿verdad? Para cualquier ser humano es completamente, para muchos es difícil pedir perdón, ¿verdad? Pero el perdón, acuérdese, yo se lo dije, el perdón genuino, original y puro, el verdadero, se va a buscar con la ayuda de Dios. Porque nosotros vamos a tener ese orgullo, quieran o no, va a estar, no, es que mira, no, somos humanos y somos, pero muy orgullosos. Si usted me dice que no es orgulloso, está mintiendo. Está mintiendo. De verdad se lo digo que está mintiendo. Porque todos somos orgullosos. En un momento u otro, tal vez ahorita no, pero la próxima semana va a pasar algo y algo que tal vez a usted le va a tocar su orgullo y usted va a decir, no. Y ahí se le van a olvidar muchas cosas de lo que tal vez está pensando, ¿verdad? Entonces es con la ayuda de Dios que nosotros podemos alcanzar ese perdón. Y siempre, 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 nosotros ahí es donde nosotros tenemos que ver de que únicamente es no por nuestra fuerza, sino por la fuerza de arriba, la que nosotros vamos a hacer eso. El perdón, siempre, claro que sí, lógico, y estoy de acuerdo, ¿verdad? De que uno no tiene que esperar de que aquel nos venga a decir, ay, perdóname, romancito, no lo va a hacer. Y entonces yo voy a echar canas esperando de que el hermano venga a pedir, no lo va a hacer, hermano, tengo que ir yo. Y así es lo que el hermano decía, ¿verdad? Lógicamente eso va a suceder si es cristiano y si usted camina con Dios y su amor está en usted va a perdonar a su prójimo, quiera o no, lo tiene que hacer. Amén. Porque esa es la base del mandamiento, ¿verdad? Perdonar, sí, Perdón, yo tuve dos experiencias que para mí fueron bien difíciles. Voy a traer corta, con mi hermano es menor que mí, y cuando murió mi padre, él lo abandonó y él le abusó de lo que mi padre tenía. Y para mí eso fue algo injusto, porque mi padre era muy recto. Yo decía que mi papá era un hombre a carta cabal. Y a mí me costó, yo tenía eso en mi corazón, yo no podía perdonar a mi esposo. Él me decía, Lucy, tiene que perdonar, usted trae una carga. Es verdad lo que usted dice, yo traía esa carga horrible, y que todo lo que se hizo contra mi padre. Pero yo le pedí al Señor que me diera la capacidad, porque yo en mis fuerzas, yo no podía. Amén. Y mi esposo me decía, Lucy, tiene que hacerlo, usted no puede vivir de esa manera. Y ya cuando pasaron como 6 años, yo creo, yo regresé, yo fui a El Salvador y yo le había orado al Señor, y cuando llegué allá y hablamos, y él se acercó y me saludó así muy indiferente. Entonces yo le dije, siéntate, yo quiero hablar contigo. Y yo le dije, esto y esto pasó. Yo me siento mal en mi corazón y yo te quiero pedir perdón a ti, le dije, por lo que se le hizo a mi padre. Le dije, yo no estaba aquí, pero le dije, yo te voy a pedir perdón a ti. Yo quiero que tú vivas en paz y yo quiero vivir en paz, porque yo no quiero vivir, le dije, con esa carga en mi corazón. Yo quiero vivir libre. Y entonces sí, él me dijo que sí, que me perdonaba. Y entonces yo le dije, por lo que tú has hecho, yo igual te perdono, yo te pido perdón. Y mire, yo me liberé, era como que yo traía 2 costales de arena o de piedras en mi espalda. Yo me liberé de eso, pero para mí fue bien difícil, porque yo decía, pero si es que yo no hice nada. En mi corazón yo decía, yo vivía aquí, yo simplemente por teléfono hablaba con ellos. Eso fue bien difícil. Y la otra que me pasó fue con mi abuelo. Mi abuelo le hizo tantas cosas feas a mi papá y yo no podía perdonarlo. Lo perdoné de muerto a los años. Igual mi esposo, igual estaba en lo mismo, me decía, Lucy, tiene que perdonar. Yo no podía decirle abuelo, mi papá, como él lo había negado a mi papá no decía mi papá solo decía el viejo Antonio. Nunca le dijo papá, decía el viejo Antonio, y yo decía igual. Yo desde niña, yo tenía creo que 7 años cuando empezaron todo eso. Y yo fui creciendo. Y eso yo lo traía en mi corazón y no lo podía dejar. Y sabe que yo, gracias al Señor, de cuando fui cristiana, y aún fue aquí ya en North Carolina, yo perdoné a mi abuelo, y mi abuelo tiene años de muerte, yo lo perdoné, y sabe que yo vivo libre, yo
Yo traigo, Amén, no gloria a traigo Dios. esa carga en mi corazón. Yo doy gracias a Dios que el Amén. Señor removió eso porque Amén. yo no podía ni puedo. Amén, Vaya, sí. porque el orgullo, uno tiene un orgullo que Oh, eso sí. no lo deja, Oh, no sí. lo deja. Y uno lo que dice es que yo no hice nada, ¿cómo yo voy a pedir perdón? Ujú. O cómo yo voy a perdonar, Correcto, algo sí. así. Cierto, sí. Amén. Gracias al Señor. Claro que sí, mi hermana, y estoy completamente de acuerdo con usted, me identifico con usted y al final yo le voy a dar un testimonio y es parecido. Y yo sé que como el testimonio de ella, lo que yo leo, cada uno de nosotros tenemos muchos testimonios. Pero bueno, mire, es importante reconocer nuestro pecado, somos pecadores. Si usted no reconoce que es pecador, usted es un orgulloso. Y un gran orgulloso. Y un orgulloso mentiroso, que es lo peor. Es importante humillarse delante de Dios. Cuando nos humillamos delante de Dios, hermano, usted va a ir y le va a pedir perdón a esa persona, tenga la culpa o no. Así usted no haya hecho nada, así usted no haya estado en ese lugar. Porque a veces no es necesario que nosotros estemos en un lugar presente para que alguien arremeta contra nosotros, ¿verdad? Donde salió el veneno y agarró a todo mundo y ahí usted, no importa, pero es necesario humillarnos delante de Dios. Si nosotros no nos humillamos delante de Dios, no vamos a ser capaces, ¿verdad?, de poder nosotros dar o recibir el perdón, porque las dos cosas se hacen, ¿verdad? Es importante perdonar de corazón, como decía la hermana, ¿verdad? Y como lo decía al principio, si lo hacemos fingido, nada más solo para tapar el agujero del momento, hermano, créalo que ese agujero se le va a ir haciendo con el tiempo más grande, se va a ir haciendo más grande, se va a ir haciendo más grande, hasta un momento que ya no podamos controlarlo. Y entonces de nuestra boca, quiéralo o no, van a salir cosas que es lo que usted va a tener en su corazón, lógicamente. Lo que tanto maldad, amargura, odio usted haya tenido guardado durante años, lo va a expulsar. Porque cuando vamos a estallar, es que aquí y allá, y esto, y vamos a hablar. Hasta por donde quiera que nos salga, ahí vamos a hablar. Y entonces así no es la cosa, ¿verdad? Vamos a ir a la próxima, a ver si alguien me lee lo que es Génesis 50, versículos 19 y 20. Son dos versículos, pero muy interesantes. Ok, amén. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Aquí hay, no voy a dejar pasar porque está muy interesante, muy bonito, muy importante y muy edificante algo aquí que está en el libro. Y se lo voy a leer a capela, así como está. Mire, el autor nos da un hecho que pasó de un libro de alguien muy famoso. Ahí dice, hay un poema famoso. Cuando es famoso es porque es conocido, ¿verdad? Se llama Invictus. El poema se llama Invictus, escrito por William Ernest Henley. Termina este poema, termina con un par de líneas que se han vuelto famosas. Y usted lo puede, lógicamente estamos hablando de un libro que no es cristiano, frases que no son cristianas, que no tienen nada que ver. Usted va a ver y usted va a sacar su conclusión, pero yo quiero que le ponga mucha atención a esto, porque esto pasa cuando nosotros no tenemos esa capacidad de humillarnos ante Dios, de reconocer a Dios y de caminar con Dios. Mire, estas son las frases: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Okay. Sentimiento que, ahora, ya lo que dice ya el autor, ¿verdad? Estos sentimientos expresan lo que es la sociedad a nuestro alrededor. Así vive la sociedad.
que cualquier persona dice, no, yo sé dónde voy, yo sé lo que hago. Ellos se miran a un año, a 10 años, a 20 años haciendo muchas cosas, muchos planes, se cuadran sus planes, se hacen sus cosas, ¿verdad? Y entonces ellos están cuadrando su destino, ellos lo están haciendo. Y ellos dicen, soy el capitán de mi alma. Yo digo que las cosas van así, van por este lado, me voy por aquí, van a suceder así. Y no, mi hermano, es cuando más equivocados estamos. Es cuando más completamente. ¿Quién es el que forja nuestro destino? Dios. No somos nosotros. Yo no puedo decir mañana que voy a estar. Yo no sé ni siquiera si voy a salir al parqueo ahorita. Porque Dios, en manos de Dios está mi vida, ¿verdad? Yo no puedo decir que yo soy el capitán de mi alma cuando Dios me dio la vida a mí. No puedo, es una tontería, hermano, es una falacia decir de que yo soy el capitán de mi vida. Yo no tengo nada. Nada tengo yo. Yo ni mi familia, ni mis hijos, ni nada tengo yo. Ni mi propia alma, porque mi alma es de Dios. Y entonces son cosas que la gente se mete en la cabeza, la sociedad se mete en la cabeza, y cuando las cosas no salen a como son, es que sabes tú, es que tú no has podido dirigir tu vida, hablándolo secularmente, ¿verdad? Tú no has podido dirigir tu vida, es que tú tienes que enderezarte y ser aquí, y tú tienes que ser el capitán de lo que vas a hacer, y tú tienes que ser el victorioso, y tú tienes que ser el que salga adelante. Hermano, sin Dios no lo vamos a hacer. La Biblia dice que separados de mí, nada vamos a hacer. No lo vamos a hacer. ¿Verdad? Así es. Mire, dice, no temáis, versículo 19, y le respondió José, no temáis, porque ellos estaban llenos de temor. Y miren lo lindo que él dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Wow, esto nos tiene que poner a pensar, mi hermano, esto nos tiene que poner a pensar de que él está reconociendo que él es un siervo de Dios. Él no estaba por encima de Dios. Él tenía poder y autoridad para hacer pagar a sus hermanos toda la maldad que le había. Sí lo hacía, porque era el segundo más poderoso de Egipto. Pero no estaba por encima de Dios. Y él reconoció eso. Estamos hablando de humildad completa. Él está reconociendo su soberanía de Dios ante él, que él no va a pasar a Dios por encima, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 20. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, ¿verdad? Siempre nosotros debemos de reconocer que todo lo que pase a nuestro alrededor es por la divina y absoluta soberanía de Dios. Todo, completamente todo. Nos guste o no nos guste. Porque mucho nosotros podemos decir que todo está marchando bien cuando tenemos todo y nos está yendo bien en todo y que tenemos abundancia, que tenemos salud, que tenemos trabajo. Pero cuando una de esas cosas vienen a faltar en nuestra vida, en nuestro ambiente, es que entonces allí es que recreo. Entonces ahí es donde nosotros empezamos y empezamos a falsear, y entonces decimos no, esto no es así, y entonces no, mi hermano, no. Nosotros tenemos que ver siempre, caminar y estar seguros de que estamos bajo la soberanía de un Dios que sabe que, mi hermano, Él es el que ve adelante. Él es el que sabe todo lo que va a ocurrir, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocer eso. Debemos reconocer que no somos Dios, lo que le decía. Y le dijo, no temáis. Y esto, que no temáis, era lo que yo le decía anteriormente. Él no lo estaba fingiendo. Él no lo estaba fingiendo. Si él hubiera querido tomar cartas en el asunto, no, ya no. ¿Para qué esperó hasta el momento? Ya lo hubiera hecho pagar por lo que habían hecho, ¿verdad? Debemos reconocer la providencia de Dios. Dios estaba orquestando todo lo que había ocurrido. Dios estaba en control de todo. Como yo le dije, nada podemos hacer nosotros por nosotros mismos, ¿verdad?
Mire, mi hermano, le voy a leer lo que es Romanos 12, 19 y 20. Romanos 12. Y póngale mucha atención a esto, porque viera que ayer esto a mí me llevó a estudiar mucho. Romanos 12, 19 al 21. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20, así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén, hermano. Y mire, yo estaba buscando, entre todo lo que yo estaba leyendo, estaba buscando, ascuas era una tradición judía, rectifico, no es judío, egipcio. Ascua era una tradición egipcia que ellos hacían, de que ellos, cuando alguien le había hecho algo a alguien, entonces le ponían un sartén, se ponían un sartén en la cabeza de brasas calientes. Y entonces ese se estaba quemando la cabeza, pero él lo estaba haciendo en un acto de humillación, de aceptando todo lo que había pasado y que el otro lo pudiera perdonar, lógicamente, ¿verdad? Y estos versículos de Romanos 19 y 20, hermano, esto nosotros lo encontramos, el versículo de Romanos 19, nosotros lo encontramos en Deuteronomio 32, 35. No lo busquemos, solo ustedes búsquenlo en su casa. Lo que está leyendo aquí, lo que está citando aquí el apóstol Pablo, lo vamos a encontrar en Deuteronomio 32, 35. Y lo que es el versículo 20 de Romanos 12, lo vamos a encontrar en Proverbios 25, versículos 21, 22. Deuteronomio, capítulo 32, 35, lo que es el versículo 19. En el versículo 20 de Romanos lo vamos a encontrar en Proverbios, capítulo 25, versículos 21 y 22. Hermanos, este versículo claramente nos habla de lo que es la providencia de Dios. Aquí habla completamente de lo que es la providencia de Dios, ¿verdad? No somos nosotros los que vamos a tomar venganza, nosotros no somos, ¿verdad? Y de Dios es la venganza, amén, de Dios es la venganza. Y para cerrar solo vamos a hablar un poco de lo que es leer lo que es Génesis 50, 21. Lo voy a leer. Ahora pues, no tengas miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos y así los consoló y les habló al corazón. Y nosotros podemos ver acá lo que es el consuelo, ¿verdad?, de Dios, lo que es la misericordia de Dios. Lo podemos encontrar nada más en el amor de Dios, lo podemos llevar y lo podemos atesorar por siempre, porque esa es la manera de que nosotros podemos hacer. Separados de Él no podemos, de la gloria de Dios no podemos, de la misericordia de Dios no podemos. Si nosotros queremos actuar de nuestra propia manera, no lo vamos a hacer, hermano, créalo, no lo vamos a hacer, no lo vamos a llevar a cabo, porque lo vamos a hacer de la manera que aparentemente nosotros vamos a querer hacer bien en un momento, pero no se va a acabar, siempre va a estar ahí, va a permanecer ahí. Amén, mi hermano. Entonces nos vamos a despedir con esto. A ver si, mi hermana María, si nos lleva en oración. Amén.